Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo y amigos en este día. La pregunta para hoy es: ¿por qué nos permite Dios pasar por pruebas y tribulaciones? ¿Se ha preguntado en un momento de su vida, siendo hijos de Dios, sirviéndole al Señor, que estemos pasando por tribulaciones, por angustias o por dolores? ¿Se ha preguntado, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? Así que estaremos manejando esta temática en este día. ¿Por qué Dios permite tribulaciones, dolores y angustias en nuestras vidas? Aun cuando somos cristianos, cuando somos seguidores de Jesús, cuando le servimos. Si somos sus hijos, si Dios promete cuidado, protección, ¿por qué nos pasan cosas desagradables en nuestras vidas? Estamos reflexionando en esta mañana acerca de este tema, así que no se vaya de este canal y quédese en este video para que reciba la bendición del Señor. La Biblia tiene las respuestas a estas situaciones. Nosotros que guardamos sus mandamientos, que estamos al servicio de Dios, ¿por qué pasamos por tribulaciones? ¿Por qué pasamos por estos momentos tan dolorosos en nuestras vidas? Pues déjeme decirle, en Mateo el capítulo 8, versículo 23 y 27 dice la Biblia que Jesús y sus discípulos estaban en el mar de Galilea, pero que en un momento, dice la Biblia, que la barca se hundía porque había caído una gran tempestad en aquel lugar. Y dice la Biblia, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús dormía en la popa. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Amado hermana, amada hermana, esta es palabra de Dios, palabra ungida del Señor. La Biblia dice que los discípulos querían seguir a Jesús, que querían estar al lado de Jesús, eran seguidores de Jesús, pero aún siendo seguidores de Jesús, he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad que aún cubría con sus olas la barca. Es momento para que tú reflexiones, amado mío y hermana mía. A veces tenemos grandes olas de problemas en nuestras vidas, grandes olas de enfermedades que a veces nos cubren nuestras vidas. Pero dice la Biblia que Jesús estaba en la popa del barco. Es muy importante, amado mío y amada mía, que Jesús esté en la popa de su barca, que Jesús esté en su corazón y en su vida. Dice la Biblia que los discípulos despertaron a Jesús y empezaron a clamar a Jesús. Es importante que usted, en cualquier momento de cualquier tempestad, empiece a clamar al Señor, empiece a orar. Tú eres un conocedor de la palabra de Dios, eres un cristiano, puede ser de cualquier religión, no interesa, esté en cualquier situación, el Señor no hace excepción de personas y menos nosotros. Pero en cualquier momento tú puedes clamar al Señor como hijo de Dios, como cristiano. Aunque vengan tempestades, tú debes de empezar a clamar al Señor y decirle: Señor, sálvanos que perecemos. Ayúdame en esta enfermedad, ayúdame en este dolor.
Y Jesús les dijo, hombres de poca fe. Ellos estaban asustados, y es que ¿quién no se va a asustar en esa situación? La barca se hundía, hermanos. Pero lo más importante de esta historia es que Jesús estaba con ellos. Lo más importante de su vida es que Jesús está contigo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres lo más precioso que Dios tiene. Eres un seguidor de Jesús. Imagínense ustedes que estas personas que iban en el barco, Jesús no hubiese andado con ellos. La barca se hubiesen hundido y se hubiesen ahogado. Pero gracias a Dios, ellos andaban con Jesús, y gracias a Dios que hoy tú y yo andamos con el Señor. Eso hace la diferencia. Una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de que el ser discípulo de Cristo no nos hace inmune a las pruebas y a las tribulaciones de la vida. ¿Por qué a un Dios bueno, amoroso con nosotros, permite que pasemos tales cosas? A veces la muerte de uno de nuestros hijos, a veces enfermedades, daños a nosotros mismos y aún a nuestros seres queridos. Tenemos también dificultades financieras, problemas financieros. Muchos están en los hospitales hospitalizados. ¿Por qué mucha preocupación, temor, mucho miedo, estrés y ansiedad y aún depresión en nuestras vidas? Déjeme decirle, querida hermana y querido hermano, que la Biblia tiene la respuesta y nuestro Señor Jesucristo también a través de su palabra. Porque Cristo también una vez las padeció. Aun cuando estaba en esta tierra en vida, Él también pasó lo mismo que nosotros a veces pasamos. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? La Biblia tiene la respuesta. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 10 dice la Biblia: llevando en nuestros cuerpos los padecimientos de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esa es la respuesta, mi amada hermana y mi amado hermano. ¿Por qué nosotros sufrimos siendo aún cristianos, siendo hijos de Dios? Y más para las personas que todavía no han recibido al Señor como su Salvador personal, para las personas del mundo, para las personas que todavía no son cristianas. El diablo, déjeme decirle, no hace excepción de personas. Más aún, tienen más padecimientos. Pues déjeme decirle que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en vida, también padeció lo mismo que nosotros. Por eso la Biblia dice que aún nosotros llevamos los mismos padecimientos que Cristo padeció. Cuando Jesús recorría toda Galilea y estaba en su ministerio, hubieron momentos que Jesús le tocó pasar la noche entre las piedras, en la intemperie, sin un techo, durmiendo en los collados con sus discípulos. Él mismo dijo: mi cabecera son las piedras. A veces tuvo también necesidad de hambre. Una vez dice la Biblia que tenía hambre y pasó por una higuera y la higuera no tenía frutos. Eso quiere decir que Jesús también pasó momentos difíciles en su vida. Otra vez tuvo que ir en día de reposo, en día sábado, y pasar por algunos lugares y recoger espigas, aún aguantándose a los fariseos y a los escribas que le seguían para juzgarle y para criticarle.
Él sufrió oprobio. ¿Cuántas veces a nosotros también no nos critican, no nos juzgan, no nos dicen cosas feas, aún estando en la iglesia? ¿Cuántas veces te han tratado mal? Has pasado también por momentos difíciles en la vida, como también las pasó Jesús. Dice la Biblia que Jesús en cierta ocasión en el Getsemaní sudaba gotas de sangre porque tenía temor, porque estaba preocupado, porque todo el peso del pecado del mundo, el cual él iría a morir en la cruz del Calvario, estaba sobre él. Aún hubo un momento que Jesús se sentía solo. Yo te pregunto en esta mañana, en este momento, ¿te has sentido solo alguna vez? Pues déjeme decirle que eso es triste. Yo también lo he padecido. Pero déjeme decirle también que Jesús también lo padeció y tuvo que decirle a los discípulos, venga y velen conmigo un rato. Y los discípulos fueron, pero se quedaron dormidos. Y Jesús les dijo, ¿no podréis velar conmigo ni siquiera una hora? Luego Jesús los llevó para que lo acompañaran, pero se volvieron a quedar dormidos. Luego Jesús tuvo que padecer la entrega, tuvo que padecer ante Poncio Pilato y luego tuvo que sufrir siendo llevado a la cruz y crucificado. Hay un momento que Jesús se sentía mal y tuvo miedo y dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Se dan de cuenta? Jesús padeció todos estos dolores. Y dice la Biblia que nosotros, por eso es el motivo, que por qué vienen las tribulaciones, por qué vienen los dolores, las separaciones, los problemas a nuestras vidas. ¿Saben por qué? Aquí está la respuesta. Porque Jesús también los padeció. Por eso nosotros como cristianos también padecemos los mismos padecimientos de Cristo. Porque dice la Biblia que Él también, que nosotros llevamos los mismos padecimientos de Cristo Jesús. Esto lo encontramos en 2 Corintios 4:10. Y amada hermana y amado hermano, la esperanza es que aunque sufrimos, que aunque lloremos, aunque lloramos, aunque pasemos cosas difíciles en nuestras vidas, Cristo prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la esperanza que tenemos, que hasta el último momento de nuestra existencia, Él está con nosotros, Él está en su corazón, Él está en su vida. Porque Jesús quiere vivir en nuestros corazones y darnos esa esperanza. Es cierto, pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas. El diablo no hace excepción de personas, tanto al bueno como al malo. Él lo ataca, él lo persigue. La Biblia dice que el diablo vino a matar y a destruir. ¿Cómo lo hace? A través de enfermedades, de pandemias, de dolores, de problemas, todo tipo de cosas contra nuestras vidas, bien sea al bueno o bien sea al malo. Pero nosotros tenemos una solución, una escapatoria. Y esa escapatoria es a través de nuestro Señor. Con Cristo nosotros tenemos esa escapatoria. Salmo capítulo 34, versículo 19 dice la palabra de Dios. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Señor. ¿Cómo les parece, mis queridos hermanos? Es necesario que nosotros estemos padeciendo, que pasemos momentos difíciles de nuestras vidas. También pasamos momentos contentos, momentos muy alegres, momentos muy felices. Pero como hijos de Dios, en cualquier momento, como lo padeció Cristo, porque Cristo también pasó momentos muy felices. Estaba muy feliz con sus discípulos, con la gente.
Cada vez que Jesús sanaba a alguien, él se sentía muy feliz. Pero déjeme decirle que a pesar de las aflicciones, porque dice la Biblia en el Salmo 34:19, son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos librará. Hay una gran diferencia. Podría decirse, son muchas las aflicciones de todo el mundo, pero el Señor dice, al justo Dios lo librará. En el Salmo 23:4 dice la Biblia esta promesa maravillosa, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Aunque estemos en el valle de sombra de muerte, aunque estemos hospitalizados, aunque estemos en cualquier momento difícil, momento de peligro, recuerden, el Señor estará con ustedes cada momento y tú no tendrás por qué temer. Dice, no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo. En otro salmo dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de atemorizarme? Si estamos padeciendo, si estamos en un momento difícil en nuestra vida, tenemos que estar de parte de Dios y tenemos que confiar en Dios. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 dice la palabra de Dios, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero yo les pregunto, ¿cómo vamos nosotros a estar felices y contentos cuando estamos enfermos, cuando tenemos una enfermedad terminal, cuando estamos pasando por una separación, cuando estamos pasando por un hijo enfermo? Hermanos, el Señor Jesús lo dijo, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Tenemos que gozarnos de alguna manera, de alguna forma. No afligirnos demasiado, sino que estar un poco neutros, pero ya vendrá ese momento de gozo cuando la prueba pase. Recuerden que los discípulos estaban en medio del mar y vino esa gran tempestad, como lo dijimos al principio, pero clamaron al Señor y el Señor calmó la tempestad. Dios puede calmar esa tempestad en su vida, Dios puede calmar ese sufrimiento, Dios puede sanar cualquier enfermedad, cualquier dolencia en su vida. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él resucitó a Lázaro, lo resucitó. También el Señor resucitará cualquier órgano de nuestros cuerpos. Si resucitó un muerto que tenía 4 días, ¿por qué no va a resucitar uno de nuestros órganos que esté enfermo? Solamente tenemos que tener la esperanza en Él y clamar. Y déjenme decirles que los voy a dejar con este otro texto bíblico, dice el Señor Jesús con sus propias palabras. Viendo la gran multitud que tenían necesidades, que tenían muchos problemas, que estaban enfermos, Jesús les dijo lo siguiente, venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Y la gente iba a Jesús, y Jesús les sanaba, Jesús les daba felicidad, Jesús les quitaba las congojas, porque Él había dicho, he venido a libertar a todos los cautivos, y Jesús les sanaba. Si usted, amada hermana, amado hermano, está pasando por alguna tribulación, por algún momento malo en su vida, por algún día malo, déjeme decirle que debe de ir a Jesús, debe de orar, estudiar su palabra, y ir a Jesús, llevándole las cargas a Jesús. Ponle todas sus cargas a Él, dile en esta mañana, Señor, aquí están mis cargas, aquí está mi dolor. Te las entrego a ti, Señor, para que tú te encargues de ella. Ya no quiero más llevar esas cargas, Señor. Quiero que tú las lleves. Quiero que le digas eso al Señor en cuanto termine de ver este video. Señor, aquí están mis cargas, te las entrego hoy.
Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, y sigan en este canal, y suscríbanse y compartan. Dios les bendiga y que el Señor les ayude en todas sus pruebas y todas sus tribulaciones. Amén. Amén.